escrito sobre varias cosas, de hecho, entonces nos va a ser mucho más fácil recordar, ¿no? Eso que vamos a ir dando algunos datos, sin dormir, solamente quedándonos con otros. ¿Correcto? Pero todo por el tiempo. Entonces, acá tenemos un casito clínico, ¿ok? Se menciona que hay una persona que ha tenido algún tipo de síntoma diarreico, acuoso, no presenta disentería, ¿ok? Por lo que en este caso, ¿no? Le ayuda a cancelar sus actividades en este día. ¿Correcto? La persona que supuestamente ha consumido un cevichito, miren, en el hospital le diagnostican como diarrea del viajero y le brindan la siguiente tratamiento: rehidratación, antidiarreico, reposo y dieta blanca. Luego de 24 horas se siente mejor, ¿no? ¿Y qué te preguntan? ¿Por qué crees que no se recomendó antibióticos? ¿Por qué creen que no se recomienda antibióticos? Porque esa cosa es por ahí, ¿ok? Por la frente. Aumentaría la disbiosis. Pero de alguna manera tenemos que eliminar el patógeno, ¿no? Lo deja morir. Ya, aquí es importante reconocer qué cosa es una diarrea del viajero. Y ahorita les voy a explicar qué microorganismo la produce. De hecho, la produce una bacteria, un Escherichia coli. Pero es parte de la microbiota. Nuestras Escherichia coli son justamente parte de la microbiota, solamente que en algunos casos adquieren algún tipo de mecanismo, algún tipo de factor de virulencia que los vuelve dañinos. ¿Okay? Sin embargo, la diarrea del viajero se causa a través de toxinas. Entonces, imagínense que yo ya me haya comido mi cevichito, ¿ok? Que ya no existe la bacteria, pero todavía existe la toxina. Y si yo le doy antibióticos a la persona y ya no hay bacteria, ¿funcionará? Porque la toxina sigue ahí. Y si la toxina llega a ingresar a las células, pues lamentablemente va a seguir generando el daño, ¿no? Entonces aquí los antibióticos normalmente no se recomiendan porque muchos de estos microorganismos suelen dañar por medio de toxinas, ¿correcto? Ahora, recuerden que hay algunos patógenos, gram negativos sobre todo, ¿no? Que en su pared tienen algo llamado endotoxinas, ¿se acuerdan? Entonces, si yo las elimino, ¿qué pasará? Se puede liberar endotoxinas, puede empezar a generar daños en exceso, ¿no? Entonces eso es lo que a veces no se quiere. Sobre todo porque en el caso de diarreas, la persona puede llegar a mejorar por sí sola en algunos días, ¿no? Entonces, el mejor tratamiento muchas veces suele ser un antidiarreico, una hidratación y un reposo, ¿ok? Entonces, el día de hoy empezaremos con las infecciones más importantes, asociándolo justamente a nuestra flora intestinal también, ¿no? Entonces, según este dato, chicos, a ver, díganme ustedes, de esta imagen, ¿dónde tenemos menos cantidad de microbiota? En el colon. En el colon, menos. Menos en el no. colon. En el Bueno. estómago. En el ileum. No, En no, el estómago. Tenemos Yayuno. solo hasta 100 bacterias en el estómago, parte de todo mi sistema digestivo, ¿no? Entonces, este es el lugar con menos cantidad de microbiota, ¿correcto? Pero la que tiene más cantidad de microbiota, de hecho, es el colon. En el Todo tu recto. intestino alberga un montón de diversidad, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera podemos cambiar esta microbiota? Para bien o para mal, se puede cambiar por la dieta, se puede cambiar por antibióticos, ¿no? Pero también se puede cambiar si es que uno llega a consumir un probiótico o un prebiótico. Ejemplo de probióticos y prebióticos, ¿qué me puede dar? Yogur, ¿qué será el yogur? Probiótico. Probiótico. ¿Por qué es probiótico? Porque ahí dicen, ¿no? Yogur con 11 cepas de bacterias que te ayudan a la digestión. Se supone que hay bacterias vivas ahí adentro. ¿Ok? Pero en el caso de un prebiótico, el prebiótico viene a ser un alimento que uno puede consumir y que va a ser beneficioso para tu microbiota. No estás ingresando bacterias, estás ingresando comidita adecuada para tu propia microbiota. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo, uno es las bacterias y el otro es el alimento. Ahora, si yo introduzco los dos a la vez, entonces hablaré de un simbiótico. ¿Ok? ¿Alguna vez ustedes han tenido un episodio de diarreico en el que les han dado
una enterogermina. ¿Nunca has No, escuchado de la enterogermina? Así Son unas ampollitas con líquido adentro, ¿no? Pero estas ampollitas son para tomártelas. No saben a nada, pero te las tomas. ¿Qué cosa contiene? Si alguno de ustedes lo ha visto y se ha tomado el tiempo de revisar qué cosa es, dice ahí Bacillus. O sea, hay un tipo de microorganismo adentro. ¿Ok? Entonces, el microorganismo normalmente llega a ser el ingreso de probióticos a tu cuerpo para que ellos puedan combatir contra algunos patógenos. ¿Ok? Entonces, de una manera u otra nos pueden ayudar. Pero por otro lado también hay otras situaciones como por ejemplo la enfermedad de Crohn, ¿no? La enfermedad inflamatoria, que normalmente pues su sistema inmunológico está en exacerbación o su microbiota está tan dañada que pues siempre empieza a tener irritaciones, ¿no? Entonces en esos casos se ha visto de que hay un método importante para que recupere un poco su microbiota. Se llama trasplante de microbiota o trasplante fecal. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Nunca? ¿Qué cosa se le viene a la mente cuando le dicen trasplante fecal? Fecal. ¿Cómo te voy a hacer trasplante fecal? ¿A dónde te lo voy a poner? Qué raro también. Esos pensamientos intrusivos. Trasplante fecal, chicos. Van a llegar a pasarte un poco de heces de un paciente. Sí sonaba así, pero chicos, en las heces hay un montón de microbiota. Si hay una persona candidata a tener una microbiota adecuada, a esa se le selecciona para poder utilizar esos microorganismos de las heces y transferirlos a una persona que no los tenga. ¿Cómo lo transfieren? ¿Cómo lo transfieren? A ver, ¿cómo lo transferirías? Claro, pero no te lo comes así, pues. No, O sea, sí, es como- ¿qué hacen? Lo liofilizan. Muchas Ver- veces lo que hacen para que no 100 se vea pies. tan feo es liofilizar. ¿Qué es liofilizar? Lo secan. Lo secan, lo hacen polvito y eso lo dejan en una cápsula. Y esa cápsula es la que te comes. Y ya. Entonces, No, gracias. no llores. Pero funciona en algunos casos. ¿Por qué? Porque yo he visto de que ¿Por qué me la el tienes que mejorar tu microbiota ayudaría en este caso a generar una buena digestión, a varias cositas, ¿no? Hay otras situaciones también, pero esa yo creo que es la menos invasiva. Te puedes empezar a tomar esas pastillitas, ¿no? Que a la vista tú no sabes qué es, ¿no? No te lo dicen, No, doctor. sí te lo dicen, pero obviamente tú tienes que simplemente rezar, ¿no? Porque tienes que mejorar tu sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, imagínense en el caso de personas con enfermedad inflamatoria, ¿no? Que es la enfermedad de Crohn, obviamente en ellos no pueden llegar a alimentarse de algo porque inmediatamente tienden a generar diarreas. Entonces en ellos, una de las opciones fue esta. Se está probando todavía, obviamente no se sabe hasta qué punto se tiene que ir incorporando microorganismos, ¿no? Porque recuerden acá que el microorganismo primero tendría que alojarse y colonizar esa zona, ¿no? Y si la zona está toda dañada, ¿qué hace? Pues muchas veces el microorganismo no se llega a adherir y te tienes que seguir tomando este tratamiento para que mejore, ¿no? Entonces ya los dejé con un poquito de asco, vamos a seguir. En el caso de los efectos directos e indirectos de nuestra microbiota, tenemos todos estos. Entre los directos es lo que va a producir de manera rápida el patógeno el microorganismo para evitar patógenos. Entre ellos, miren, está la producción de bacteriocinas, que son compuestos tóxicos para la bacteria, aquí también te menciona lo mismo, ¿no? Consumo de nutrientes que son esenciales para ellas, para nosotros no tanto, ¿no? Y más bien ellas te van a regalar tu vitamina K, tu biotina a partir de estos compuestos, ¿no? Además, compite por receptores ¿contra quién? ¿Contra quién creen que compita por receptores? ¿Con enterocitos? No, pues los enterocitos son los que tienen receptores. ¿Contra las bacterias? Contra las bacterias patógenas, ¿verdad? Porque las bacterias patógenas para dañar necesitan adherirse a un receptor. Y en efectos indirectos, pues me ayudan en el aumento de producción de anticuerpos, estímulo la fagocitosis, aumento de producción de interferón, etc. ¿Ok? Entonces, si han llevado inmuno a la par con micro, ¿no? Han podido llegar a entender de que hay ciertas células importantes que trabajan en el sistema digestivo, como por ejemplo las ILCs.
las células linfocytorias innatas, ¿no? Estas ILCs tienen un papel fundamental en el intestino, se parecen mucho a los linfocitos T helpers, ¿ok? Solamente que estas están presentes en la inmunidad innata y los T helpers en la adaptativa. ¿Qué otra diferencia tenemos? ¿Qué me puede decir? Con las ILCs. ¿Alguien que sepa? ¿Qué diferencia hay entre la ILC y el TH o el T helper? ¿Las situaciones? No. Se genera la activación de los dos de maneras diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren, la ILC1 se parece al T helper de tipo 1, la ILC2 al T helper de tipo 2 y la ILC3 al de tipo 17. Entonces, ¿por qué no se llaman TH1, TH2 y TH17? Porque ellas no tienen TCR, ¿ya? Los linfocitos T helper sí tienen TCR. ¿Cómo se activan estas? De acuerdo al medio ambiente, porque tienen receptores de citoquinas. Entonces, si su medio es antiinflamatorio, está todo ok, todo equilibrado, ya, una ILC2 puede ser útil, ¿no?, para esa zona. Pero si hay proinflamación, o bueno, inflamación, en este caso, vamos a tener ILC de tipo 1 o de tipo 17. ¿Ok? Entonces, nuestra microbiota, que está en el intestino, como les mencionaba hace rato, llega a generar una inducción en mi epitelio también. Nos induce a producir, ¿no?, péptidos antimicrobianos, alfa-defensinas, beta-defensinas, y nuestras células como que le hacen caso, ¿no? Al inducir estas beta-defensinas pueden llegar a eliminar a patógenos que lleguen a ingresar al cuerpo. ¿Okay? Entonces, dicho esto, pues como una introducción rápida, vamos a empezar con las infecciones del sistema digestivo. Como les mencioné, ya sabemos algunos síntomas, ¿verdad? Algunos síntomas importantes, y tenemos que diferenciar las manifestaciones clínicas sobre todo. Lo que primero tienen que saber es, ¿es una diarrea acuosa o es una diarrea disentérica? Eso es lo principal, ¿no? Porque de acuerdo a estos dos, yo puedo eliminar algunos microorganismos si solamente pienso que es acuosa, ¿no? O puedo seleccionar otros si solamente es disentérica. Entonces, ¿qué causas suelen ser las que pueden causar diarreas? Nosotros vamos a ver las infecciosas bacterianas el día de hoy, ¿ok? Pero también hemos visto el módulo pasado, ¿verdad?, que puede ser por medio de parásitos, ¿correcto? Hoy día también podríamos hablar incluso de virus en la práctica. Pero también puede llegar a generarse diarreas por otras cosas, como por ejemplo, ¿alguien es intolerante a la lactosa? No, claro, entonces la intolerancia a la lactosa genera también episodios diarreicos, ¿no? Que no son infecciosos, solo son, pues, ¿no? Se genera una intolerancia por no tener la enzima. ¿Ok? Entonces, ¿se imaginan que nosotros tuviéramos el módulo de infectología ya unido entre parásito e infecto? Esta clase tendría parásito, tendría virus, tendría bacterias, tendríamos como 5 semanas de pura infección del sistema digestivo, ¿no? ¿Qué comentar? Entonces, vamos a ver todos estos patógenos. Y de hecho, miren, vamos a diferenciarlos entre justamente ese tipo de diarreas, ¿no? Diarreas acuosas y disentéricas. Algunas de ellas van a participar toxinas, ¿ok? Y en otras va a participar la bacteria como tal, generando la infección intracelular o extracelular. ¿Ok? Entonces, veamos un poquito sobre los tipos de E. coli primero. Miren todos estos tipos de E. coli. Son 5 tipos, los mencioné, ¿no? No. ¿No lo mencioné? E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, E. coli enteroinvasiva y E. coli enterohemorrágica. Falta uno, enteroagregativa. ¿Cuál es que es resistente a los antibióticos? ¿Resistente a los antibióticos? Había una que tenía... Las B positivas, ¿se refieres? Había una Bueno, que era resistente. lo que pasa es de que las E. coli, si es que llegan a tener un gen de resistencia a fármacos, lo puede adquirir cualquiera. ¿Okay? Cualquiera puede adquirir un gen de resistencia. Entonces, si la adquiere una betalactamasa, por ejemplo, ¿no? Un B positivo, puede ser cualquiera de ellas. Incluso podría ser cualquiera de estas también. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas E. coli, ¿ya? Yo voy a enfocarme en
¿Cómo ataca? Muy superficialmente, chicos, ni siquiera les voy a decir este es el receptor con este otro y este otro. No. Solamente les voy a mencionar de manera muy superficial qué es lo que hace y además voy a mencionarles la razón por la cual tienen ese tipo de diarrea. Para que ustedes lo unan, pues, ¿no? Y se acuerden de que, diarrea acuosa es porque la bacteria hace esto, ¿no? Diarrea disentería es porque genera esto otro, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la E. coli. Esta partecita era la introducción de enterobacterias. ¿Qué les dije con respecto a las enterobacterias? Que en su mayoría son gram negativas o gram positivas. Negativas. Negativo. Los tres antígenos importantes de enterobacterias son O. OH y K, ¿no? La O de antígeno somático, ¿ok? ¿Que dónde se está presentando el antígeno O? ¿En qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? El antígeno O es parte del lipopolisacárido, del LPS. Aquí miren, este es un lipopolisacárido, bueno, ¿no? Representado. Acá tenemos el polisacárido O, que es el antígeno O. Hay algunos que son Este es el núcleo del compatibles, polisacárido y acá está el lípido A. Entonces, ¿se acuerdan que en las bacterias gram negativas justamente tienen este LPS, ¿no? Específico, ¿no? Entonces, esta zona es la que llega a ser detectada por el antígeno O para nuestra identificación. Hay otra, el antígeno flagelar. ¿Cuándo necesitamos detectar un antígeno flagelar? Cuando uno tiene motilidad. Y el antígeno K para cápsula. No todas la tienen, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un factor de virulencia. Si se les pregunta diferentes factores de virulencia, ustedes me van a decir. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes me ponen los tres antígenos, vale como uno, por si acaso, ¿no? Por fácil, ¿no? El O, el H y el K. Nada más, eso es un factor de virulencia. ¿Ok? Otro factor de virulencia, sideróforos. ¿Para qué me sirvieron los sideróforos? ¿Se acuerdan? ¿Dijo alguna vez eso? Sí. Ya. Sí. ¿Captación de qué? Colágeno. Lo mencioné, ¿saben en qué? En urinarias. Ah, La afinidad tal día. ¿No? ¿No estuvo con ustedes? No. Ah, bueno. Sí, la escuché. Sideróforos, Sí, chicos, hierro. son normalmente zonas en donde se puede llegar a captar hierro para la alimentación de yo la lo bacteria. dije. ¿Ok? Yo lo dije. ¿Qué otro factor de virulencia tiene? Entonces, Factor de virulencia, por ejemplo, las fimbrias. Y al final, ¿qué tienen de las fimbrias? Para adherirse. Ajá. ¿Cómo se llama? Adhesinas. Adhesinas. Entonces, el método de colonización muchas veces de la bacteria es utilizar su fimbria más adhesina. En otros sistemas pueden llegar a tener sistemas de secreción de tipo 3, ¿no? Pueden generar, miren, endo y exotoxinas, ¿no? Y así, varios otros tipos de factores de virulencia que lo vamos a ir viendo en cada E. coli. Entonces, la E. coli no solo genera infecciones gastrointestinales, la hemos visto anteriormente en infecciones de qué tipo? Urinarias. Y en la anterior semana, ¿en qué la vimos? Respiratoria. ¿El coli? Ajá, E. coli. La vimos generando meningitis también, ¿no? La mencionamos. Entonces también puede generar meningitis, ¿ya? Entonces, miren, todas estas E. coli vamos a tratar de ver el día de hoy. Específicamente la diarrea del viajero es generada por la E. coli enterotoxigénica. Por eso es que por generar toxinas, ¿no? Puede ocasionar esta diarrea del viajero. ¿Te acuerdas cuando lo expuse, Juan? Entonces, empezamos con la enteropatógena primero, ¿ya? ¿Qué hace la enteropatógena? Veamos esta imagen. Primero, yo les pregunto, ¿la bacteria se queda en la parte superficial o ingresa? ¿Qué opinan, según esta imagen? Ingresas. ¿Ingresa? Aquí está la No, bacteria. se queda en la parte superficial. Se queda en la parte superficial. Por lo tanto, la bacteria va a dañar solita por medio de su presencia extracelular, ¿correcto? ¿Dónde se va a adherir? ¿En el enterocito? En el enterocito. Enterocito. En la superficie del enterocito, ¿qué hay? Microvellosidades. Microvellosidades. Por lo tanto, al igual que Giardia, ¿se acuerdan que cuando se adhería empezaba a disminuir las microvellosidades? Esa también va a recortar microvellosidades. ¿Correcto? ¿Generando qué cosa en cuestión de tu absorción? Disminución de la absorción de nutrientes. ¿Ok? Además de eso, para poder adherirse, esta bacteria requiere de un receptor. El receptor normalmente es este.
el receptor TIR, ¿ok? Pero el enterocito no lo tiene. Entonces, ¿cómo hace para adherirse si no tiene el receptor de adherencia? Filis. Esta bacteria induce a que el enterocito exprese ese receptor. ¿Cómo? Tiene una aguja, ¿ok? Que es un sistema de secreción de tipo 3, por donde ingresa la proteína TIR, o sea, le ingresa al enterocito la proteína que requiere para la adhesión. Y el enterocito cae, ¿no? Y expresa ese receptor. Una vez que lo expresa, la bacteria recién se une. ¿Ok? Entonces lo obliga prácticamente a tener un receptor. No sé si se entiende esta parte. Yo no he hecho. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Más o menos? ¿No? ¿No? Es como que la bacteria, para poder empezar a dañar, primero necesita tener una llave de anclaje, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, no la tiene. Entonces, ¿qué hace? Obliga a la célula a expresar esa llave. ¿Cómo lo obliga? Ingresa la proteína a través de un tipo de sistema de secreción tipo 3, ¿ok? Que como les digo es prácticamente como si fuera una aguja por donde puede llegar a pasar una proteína. Y en ese caso, miren, pasa la proteína llega a generarse y a producirse y luego a expresarse en la superficie del enterocito. Entonces, una vez expresado, así como este, ya tenemos el receptor y la bacteria se va a adherir por medio de sus fimbrias con intiminas, que son las adhesinas. ¿Ok? Entonces, una vez adherido, se empiezan a unir más de esas E. coli a esa célula inicial, formando algo así como tipo bucles entre ellas, o sea, como si se estuvieran dando las manos, ¿no? Para poder adherirse entre ellas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este enterocito? El enterocito, lamentablemente, al haber sido obligado a producir una proteína que no es suya, obviamente se ha dado cuenta. ¿Y qué va a pasar con ese enterocito? Como ha sido invadido prácticamente, empieza a generar una apoptosis celular. O también puede inducir a que se llegue a dañar las uniones entre células. Por lo tanto, cuando dañamos este enterocito o incluso hay daño entre células, empezamos a observar liberación de agua y diarrea. ¿Ok? Se libera agua, diarrea, ¿y esta diarrea de qué tipo es? Acuosa. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso. Ahora, seguimos con la siguiente. ¿Ese se entendió? Entonces, si hablamos de esta bacteria, ¿tiene toxinas? Sí. ¿Qué toxina? No. ¿Se genera el daño por la bacteria? Sí. ¿De qué manera? ¿Intra o extracelular? Extracelular. ¿Qué daña? Las microvellosidades. Las microvellosidades, ¿verdad? Pero para dañar esas microvellosidades tiene que adherirse. ¿Cómo se adhiere? Con receptor. Con un receptor TIR que ella misma induce, crea dentro del enterocito. Ajá. Ahora, el enterocito se daña, obviamente. Se dañan las uniones entre células, se libera qué tipo de diarrea. Acuosa. Muy bien. En el caso de una E. coli enterotoxigénica, como dice su nombre, va a ser a partir de una Toxina. toxina, ¿no? Entonces, este patógeno puede generar dos tipos de toxinas: toxinas termoestables, toxinas termolábiles. ¿Qué significa esto? Que las termolábiles, por ejemplo, son delicadas, se pueden dañar con la temperatura alta o con cocinar, ¿no? Simplemente a una comida con esta toxina. Pero las termoestables se quedan estables en la comida y puede que tú te las puedas llegar a comer. Por eso es de que estas suelen ser las que más nos dañan, ¿no? En la termoestable, miren, aquí te la tenemos, ¿ok? ¿Qué quiero que recuerden de esta? Como produce toxinas, va a dañar por ella, obviamente, ¿no? Estas toxinas son las que van a ingresar al enterocito y hacer el daño, ¿correcto? Entonces, acá tenemos a la toxina termoestable y aquí tenemos a la toxina termolábil. La toxina termoestable y termolábil tienen que ingresar al enterocito y dañar principalmente las bombas de liberación de sodio y de cloro. Todo este proceso es para dañar eso, ¿ok? Entonces, al empezar a dañar estas bombas de sodio y cloro, empezamos a liberarlas de tal manera que también empezamos a liberar agua. Y esta liberación de agua genera una diarrea, de nuevo, ¿ok? Ahora, no sé si
si se dan cuenta por aquí, pero hay toxinas que tienen dos subunidades. Una subunidad A y una subunidad B. ¿Sí se dan cuenta de esas dos subunidades? De esas dos subunidades, la subunidad B le sirve para anclarse a la del enterocito. Y una vez anclado e ingresado, adentro esta toxina va a tener que romperse para poder liberar solo a la subunidad A. Esta subunidad A es la que hace todo el trámite, miren. Todo el daño la hace la subunidad A. ¿Ok? Mientras que la subunidad B solo me sirve para el anclaje y la integración hacia el enterocito. Y en cada una de las toxinas que vamos a ver pasa lo mismo, por si acaso. ¿Ok? Entonces, este patógeno llega a generar daño por qué cosa? Toxinas. Termoestables, termolábiles, cualquiera de las dos daña las bombas de sodio y de cloro y empezamos a liberar, ¿no?, agua, ¿no?, de tipo secretora, como mencionaban por ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo se llega a generar este tipo de daño por la E. coli enterotóxica. Esto es a muy grandes rasgos, ¿ah? No estoy especificando porque tampoco me da tiempo, ¿no? La otra E. coli es la enteroagregativa. Y como su nombre lo indica, ¿qué va a pasar con ella? Se va a agregar. O sea, va a formar ladrillo tras ladrillo tras ladrillo, capa tras capa tras capa. Como lo que vemos aquí. Por lo tanto, el patógeno genera el daño por sí mismo. Si se adhieren las microbiosidades, chicos, capa tras capa y forma biofilm, ¿qué va a pasar con las microbiosidades? Se cortan, ¿verdad? Por lo tanto, si vemos daño de bacteria, pero ¿de qué manera? Intra, extracelular, muy bien, ¿ya? Esa es una parte de su patogenia. La otra parte es algo que genera el patógeno. El patógeno puede producir también toxinas, por lo tanto este dobletea, ¿no? Daña tanto como bacteria y como la producción de sus toxinas. Entonces, la producción de la toxina de este patógeno también hay dos tipos, termoestable, termolábil. Pero principalmente nos vamos a quedar con esta, ¿ya? La termoestable, la EAST1. Esta EAST1 hace lo mismo, miren, ingresar al enterocito, dañar a la proteína A y al final generar el desequilibrio entre las bombas de cloro y sodio, la misma situación. Y al generar este tipo de desequilibrio hay liberación de agua. Por lo tanto, ¿qué tipo de diarrea estamos observando aquí? Otra vez agudos. ¿Vieron? Acá sí, ¿no? Los nombres, ¿no? Los nombres, sí, los nombres lo entienden. Obviamente que en este caso, chicos, también va a haber otras situaciones, ¿ah? Como por ejemplo, la bacteria al ser flagelada, al tener lipopolisacáridos, se puede llegar a detectar con el sistema inmunológico. ¿Qué tipo de sistema inmunológico, qué tipo de PRRs creen que se pueda activar para la detección de flagelina? Ya, resetear. Empieza a cantar. Te lo juro, ya. TLR de tipo 5 es para flagelina. ¿No se acuerdan que hay ninguno, chicos? Sí, pero ya. Y el TLR tipo 4 es para el lipopolisacárido. ¿Qué hace todo eso? Bueno, llama neutrófilos a la zona de infección. Y vemos de que el neutrófilo, lamentablemente, a pesar de que trata de eliminar el patógeno, también daña muchas veces el epitelio. ¿Me siguen o estoy muy rápido? No, Sí. Sigan mal. sí, doctora, usted. Mal, parece la garganta. La otra E. coli es la enterohemorrágica. Hemorrágica, ¿ok? Y aquí es donde está el serotipo importante que les decía que sí se van a tener que acordar. Era eso. El O157H7. ¿Se acuerdan de esa? Ya. Ah, sí. Tenía antígeno somático del tipo 157, antígeno flagelar del tipo 7, ¿no? O sea, tiene flagelo. ¿Okay? Y a este patógeno se le asocia con el síndrome urémico hemolítico. Es uno de los pocos. ¿Okay? ¿Qué genera o qué daña? Bueno, el
patógeno puede dañar también de las dos formas. La bacteria por medio del anclaje y borramiento de microvellosidades, o sea, extracelularmente, y la toxina que genera. Esta toxina es una importante porque se llama verotoxina, muy parecida a una que nosotros vamos a ver en chiguelas. ¿Ya? Es la toxina, verotoxina, anteriormente se parecía o tenía, o estaba clasificada entre las toxinas chiga, pero las chigas solamente son parte de las toxinas de chiguela. ¿Ok? ¿Qué hace esta toxina? Miren, la misma toxina que les menciono puede llegar a generar el daño en el epitelio vascular. ¿Ya? ¿Qué va a hacer en el epitelio vascular? Bueno, la toxina en este caso tiene dos subunidades de nuevo, la A y la B. ¿Para qué va a servir la subunidad B? Para anclarse a su receptor e integrarse a la célula. Y adentro de la célula se liberaron las dos. Por lo tanto, la que hacía el daño era la subunidad A. Y esta subunidad A, en ese epitelio, genera de que ya no haya síntesis de proteína. Por lo tanto, la célula muere, sin proteínas muere, ¿no? ¿Ven? Entonces, cuando se daña el epitelio vascular, ¿quién llega a tratar de tapar todo ese daño? Las plaquetas. Y las plaquetas, como son tantas, pueden ocasionar incluso microtrombos en esa zona. Por eso es que muchas veces podemos tener una colitis hemorrágica, ¿no? O una anemia hemolítica microangiopática. La otra E. coli es, ya la última, la heteroinvasiva. La última de las E. coli. De la secoli. De las E. coli. La E. coli heteroinvasiva es más fácil todavía porque miren, ¿qué dice su nombre? Invade, ¿verdad? Invade. Por lo tanto, es una bacteria que genera invasión. Es la única que ustedes van a ver que es intracelular. ¿Ok? Aquí está. Si nos dicen intracelular. Intracelular. Entonces, esta E. coli, miren, ingresa, pero ya no al intestino delgado, acá se puede quedar en el intestino grueso. ¿Ok? Y en los colonocitos, ella va a tratar de ingresar, pero ya no por la parte superficial, miren, sino por la parte de abajo. ¿Ok? Entonces su ingreso suele ser por la parte basal del epitelio, ingresa, se vacuoliza, se libera de la vacuola y después se pone una colita de actina. ¿Para qué? ¿Se acuerdan de la semana pasada lo que les mencioné de las colas de actina? ¿Qué bacteria? A ver, si yo les pusiera esa pregunta en el examen, denme 3 bacterias que pueden utilizar colas de actina. Escherichia coli heteroinvasiva, muy bien. Otra. Bacteria. 3 bacterias que puedan utilizar colas de actina para su movilización. Shigella. Shigella, la vamos a ver más adelante, todavía no la veíamos, pero sí, Shigella. Y la última, Listeria. Listeria monocytogenes. Muy bien. Pasa lo mismo, si se han dado cuenta, miren, generar rearreglos en el colonocito, ingresa como vacuola, se libera de la vacuola y luego se pone la cola de actina para que pase de una célula a otra. En esta invasión es donde nosotros observamos que el enterocito se daña y se ulcera. Entonces, si hay ulceración en el colonocito, ¿qué tipo de diarrea creen que haya? Disentéricas, porque vamos a ver úlceras sangrantes que empiezan a liberar sangre y moco, ¿no? Y esta es la que vamos a encontrar como disentérica. ¿Se entiende? Entonces estas son las principales E. coli, ¿no? Las 5 E. coli. 19, 20, 19. El otro patógeno se llama salmonela. Y salmonela entérica viene junto con shigella también, ¿ya? Porque ¿se acuerdan del agar que vimos hace rato? ¿Cuál era el agar que se podía utilizar para diferenciarlas? Agar, salmonela, shigella. Agar, SS o XLD, también les dije, ¿no? Lo borré, pero bueno, ahí. Ya. ¿Asociado a qué? La salmonelita, lo mencioné hoy día. Carnes y huevos. A carnes contaminadas Huevos. y sobre todo a aves y bueno, sus huevitos, ¿no? Sus productos, ¿correcto? Entonces,
¿Qué tipo de bacilo o de microorganismo es? Es siempre un gram negativo. Recuerden que todas las enterobacterias van a ser así, gram negativas. Flagelado, miren allá la imagen, ¿no? Recontraflagelado. Y obviamente gram negativo, ¿no? ¿Cómo ingresa? Por vía alimentaria. Entonces, ustedes, ya que les gusta comer huevito crudo, ¿verdad? ¿Les gusta comer huevito crudo? No. ¿No les gusta comer Pero huevito yo crudo? conocí una chica que. ¿Crudo? ¿Cómo que no? Crudo Pero usted no. no le echa mayonesita a su... El huevo crudo. Ah, Sí, sí, la mayonesita Sí, la casera mayonesa. viene con huevito crudo, por si Yo acaso. conocí una No chica tendrán que, gasto, ¿no? que Pero como- partía su huevito como huevo crudo con arroz. Yo. No le tienes miedo a la salmonela, Qué hija. rico, qué rico. Ah, Te dan ahí tus pedacitos de salmonela. Hay gente que sale a correr muy temprano y también, ¿no? Faja, se zampa un shot de salmonela, así pero con ganas. Oye, ¿te puedes volver resistente? huevo crudo. Depende. Si tienes muchas infecciones, A la- pueden ser. a la mayonesa, ¿sí? Ah, eso Porque sí. hay creación de inmunoglobulinas y todo eso, ¿no? No, Entonces, debe puede. ser. mucho. O sea, te acostumbras más que ser resistente, ¿no? ¿Ya? Entonces sí, la gente cuando come su salmonela, Traumas. la gente cuando se alimenta de, por ejemplo, mayonesita casera que tiene huevo, ¿no? La casera, por si acaso, la procesada no, pues eso qué cosa tendrá, no sé. Ni huevo debe tener de otra cosa. Sí. Pero la casera viene con huevo así, no crudo, ¿ya? El otro que me dijeron por ahí un ponche. ¿Han escuchado el ponche? Ay, sí, qué rico. No, pues es que solamente lo chancan y sale así como una espumita. Eso también es de huevito crudo, ¿no? Y encima que lo dejan ahí con el señor con todo el sol, peor todavía. ¿Qué otro más? Su juguito surtido. No, miren, no han visto el jugo de, deme todo, póngale todo, le ponen todo. El plátano. Póngame todo. Todo, o sea, salmonela. Pues. Ustedes lo piden, ustedes tienen, ¿no? Y después, ¿por qué me da diarrea? Dicen. Solitos nos matamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito que sepan con salmonela? Salmonela, su especie se llama salmonela entérica, ¿ok? Pero digamos que tienen subespecies o serotipos, se les dice, ¿ya? Estas subespecies son conocidas como salmonela entérica, variedad entérica, Cerobartifimurium, así se llama, todo completo, ¿ya? Pero ustedes lo van a resumir en solamente esto. Salmonella tifimurium, Salmonella enteritidis y Salmonella tifus. Pero todas estas parten, por si acaso, de esa especie de allá, ¿correcto? Digamos que es como que, a ver, ¿cómo sería? Imagínense que ustedes tienen clones, ¿ya? Tienen 3 clones, ¿ok? Y un clon de ti sale un poquito mejor, más bueno, quizás, no sé. El otro sale más malo, Más el otro inteligente. sale más tímido, ¿ok? Cada uno de esos clones, entonces, ¿no? Tiene como que características un poquito diferentes. Entonces, eso es lo que se ha visto en ellas. Por lo tanto, también su patogenicidad va a ser distinta, ¿ya? Entonces, en salmonella entérica se puede dar 2 infecciones importantes. La salmonelosis, que es diarrea, ¿ok? Diarrea como tal. Y la fiebre tifoidea, que no es lo mismo, por si acaso, porque algunos de ustedes a veces me dicen, dio fiebre tifoidea y por eso es de que le da diarrea. No, la fiebre tifoidea, como bien dice su nombre, ¿no? Se caracteriza por generar fiebres. Fiebres en la infección, ¿ok? Mientras que en la salmonelosis su principal característica es la diarrea. Acá no tanto. Entonces, vamos a ver qué patógenos generan salmonelosis y qué patógenos generan tifoidea. La salmonelosis es generada por Salmonella typhimurium y enteritidis. Se le considera también como las no tifli, pero yo prefiero que les den ese nombre, ¿ya? Typhimurium y enteritidis. Mientras que la fiebre tifoidea solo por Salmonella typhi. Entonces, ¿por qué se genera una diferencia en la patogenicidad de estos microorganismos? ¿Por qué creen? ¿Tendrán factores de virulencia distintos? ¿Tendrán maneras de infectar diferentes? ¿No? Por ejemplo, en la salmonelosis, como vamos a ver aquí, el patógeno tiende a ingresar a la célula, por lo tanto es bacteria intracelular, daña de manera intracelular, ¿correcto?
Y si se han dado cuenta, al llegar por medio de la ingestión de algún alimento contaminado, llega a tu intestino y en tu intestino, miren, la salmonela primero va a pelear con tu microbiota. Una vez que pelee con tu microbiota y le gane, va a poder anclarse a algunos receptores por medio de este factor de virulencia, la T3-S1. Se vacuoliza la bacteria, o sea, esto induce que se vacuolice y adentro ya vacuolizada produce la 2. Esto obviamente ayuda a que la bacteria dentro del enterocito pueda replicarse, multiplicarse, ¿no? Y lamentablemente toda esta invasión genera la llamada de neutrófilos a la zona. Y esos neutrófilos, como son pues cieguitos, no ven quién es la bacteria, quién no, lo que hacen es, mato a todo el mundo, ¿no? Me empiezo a fagocitar a la microbiota, me empiezo a liberar los nets, empiezo a dañar el epitelio y al final se genera inflamación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues a veces podemos llegar a causar daños, o sea, diarreas básicamente, ¿no? En el caso de salmonela puede generarse incluso una diarrea disentérica también. ¿Ok? Entonces, salmonella typhimurium y salmonella enteritidis solo se quedan en el intestino, solo en el intestino, ¿correcto? Y ahí generan la sintomatología. Pero en la fiebre tifoidea, que nosotros somos endémicos, por ejemplo, ¿ok? Perú es endémico de fiebre tifoidea, por si acaso. Sí. ¿Ok? La salmonella tifi, para poder dañar a la persona, lo que se menciona es de que se necesita vacuolización primero, ¿okay? Con otro factor de virulencia, miren, en este caso es el SP1. Se vacuoliza y una vez adentro vacuolizada, la bacteria puede producir una toxina llamada toxina tifoidea. Esta toxina tifoidea va a empezar a liberarse hasta la superficie del hospedero y se va a unir a un receptor. Una vez que se une, esa célula muere. Esa toxina es muy, muy crítica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la salmonella tifi? Les voy a pasar a esto para que entiendan cómo es su método de ingreso y de movilización. Este patógeno no va a quedarse solo en el intestino, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que ella ingresa a través de alimentos, igualito como lo de siempre, ¿no? Ingresa a través de alimentos, llega al estómago, pasa al estómago, pasa al intestino, y en el intestino ella va a tratar de llegar a traspasar la barrera intestinal, ¿no? Llegando a linfa o llegando incluso a sangre. Una vez que llega a sangre, el paciente, ¿qué es lo que va a tener en sangre? Si hay una bacteremia, ¿qué síntomas creen que tenga el paciente? Fiebre. Exacto, mira, durmiendo, pero ahí anda, ¿no? Fiebre, exacto. Entonces, el paciente empieza a tener un montón de fiebre por la bacteremia. Pero en la sangre, el patógeno es capaz de ir, miren, movilizándose a diferentes órganos, entre ellos hígado, vaso y médula ósea. ¿Ya? ¿Qué pasa con el hígado una vez que genera el daño? Pues habla el hepatomegalia, ¿no? Luego, ¿qué pasa con el vaso? Esplenomegalia, ¿no? Luego llega médula ósea, también empezamos a observarlo incluso en muestras de médula ósea, ¿no? Y luego, una vez que ya ha pasado su tour por todos estos órganos, ¿ya? Se aloja desde el hígado, pasa, miren, hacia la vesícula biliar, ¿no? Y desde ahí se liberan nuevamente las salmonelas hacia el intestino. Y en el intestino, recién en ese momento, es capaz de ser liberado por las heces. O sea, lo que primero pasa es toda una migración, ¿verdad? Que luego llega a generar una liberación por heces. Al final. Por eso es de que, ¿qué muestras sacarían acá? Quispe. Ah, ya, coprológica. Ah, coprológica, dice. Muestra, Muestra. Sangre. Sangre. Ah, ok, por allá. ¿Qué creen que salga ahora? Claro, porque lo que hemos estado mencionando es que en todas las infecciones digestivas, la mayoría solemos llegar a solicitar heces, ¿no? Pero esta es una de las pocas en donde yo no solicito heces normalmente. En una etapa aguda,
lo que yo necesito sacar es sangre, ¿no? Como dice su compañero que estaba dormido, pero Lo vio todo. ahí como el delfín a la mitad, ¿no? Entonces, sí, sangre. Pero también se menciona que podemos hacer cultivo de médula ósea y se va a encontrar el patógeno, ¿ya? Mielocultivo se le conoce, ¿no? También, al final de todo, cuando el paciente llega a tener pues, liberación del patógeno por heces, yo puedo encontrarla en heces. Pero mi primera opción no es esa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya dicho esto, ¿en dónde se llegaba a alojar y a quedarse de manera así como latente este patógeno? ¿Se acuerdan? En ¿Le el, dije? en el estómago. ¿En el estómago? ¿Cómo que en el estómago? La vesícula. ¿El hígado pasaba a dónde? La vesícula, A la vesícula biliar. biliar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver que se puede llegar a quedar, miren. Ahí está, la vesícula biliar, ¿no? Dentro de la vesícula biliar, el patógeno, miren, puede llegar a anclarse al epitelio de la vesícula biliar, a vacuolizarse nuevamente por el mismo factor de virulencia, el SPI1. Adentro va a empezar a reproducirse y después simplemente al momento de generar apoptosis en la célula se libera y luego va al intestino. ¿Ok? Entonces, a muy grandes rasgos, chicos. Si hablamos de que acá hay un daño intracelular, este patógeno también puede ocasionar, ¿no? En cierta medida algún tipo de diarrea con sangre, pero más que nada con moco. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo la otra situación, la última de las SS, la chiguela. Engañen a su cerebro, chicos, engáñenle. Chiguela. Salmonela y chiguela, ¿ya? Salmonela ya lo vimos, ya sabemos de que hay dos tipos de infección, una específicamente diarreica y otra tifoideica, ¿no? La última, en este caso la chiguela, es más fácil todavía, porque en ella, si hablamos o comparamos entre salmonelas y chiguelas, chiguela necesita menos cantidad para poder infectar. Es decir, ya es más agresiva, ¿ok? Es más agresiva. Además de eso, yo les había mencionado hace rato que había una toxina que tenía su nombre. ¿Cómo se llamaba la toxina? Shiga. Este patógeno puede causar daño por esa toxina Shiga, correcto. Y si daña por toxina Shiga, miren, la toxina Shiga puede causar, ¿no? Acá te menciona la gastroenteritis o las diarreas acuosas, ¿ok? Proteinuria, ¿no? Pero, ¿qué pasó? No. ¿Qué crees? ¿No muy tarde? No. Pero si el patógeno llega a invadir, porque ella puede causar ambas cosas, ¿ok? Si el patógeno llega a ingresar intracelularmente, entonces causa una disentería. Entonces, dos maneras de poder dañar por medio de chiguela. Dígame dos. Dos mecanismos para el daño. ¿Qué producía? Toxina. ¿Cómo se llama la toxina? Shiga. Por lo tanto, por toxina Shiga. Segundo. ¿Y esa toxina Shiga qué tipo de diarrea genera? Acuosa. La toxina llega a generar acuosa, ¿ok? Pero en el caso de que la bacteria invada y genere daño por esta bacteria intracelular, ahí tenemos disentería. Entonces esas dos maneras se puede llegar a generar, ¿ok? Entonces, ¿cómo llega a invadir? ¿Se acuerdan que yo les pedí 3 bacterias que pueden utilizar colas de actina? Ya, esta llega a utilizar colas de actina. Y si nos damos cuenta un poquito, se parece a el método que vimos hace rato de una bacteria. ¿A qué bacteria se parece? ¿Salmonella? No. ¿Shigella? ¿Qué? Al Escherichia coli. No respondí. De verdad, la Escherichia coli. ¿Pero qué es Escherichia coli? Enteroinvasiva. ¿Se acuerdan que la Escherichia coli necesitaba ingresar por hacer la N? Empezar a ingresar pero por debajo del epitelio, liberarse, poner sus colas de actina y generar úlceras, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de diarrea se observa aquí? Disentérica. De chuntón. Lo de todo.
Sí, ¿Ok? directora. Ya. Si entonces solicitamos muestra de ese, recuerden, ¿no? Saber pues que la parte macroscópica es súper importante. Saber si es acuosa, si es entérica y también saber qué cosa voy a solicitar a mi paciente. Porque recuerden que acá la muestra lo hace y lo colecta el paciente. Pero imagínense un bebito. Yo pensaba en un bebito. ¿Cómo le colectas muestra de heces en un bebito? ¿En el canal? En el pañal, pero ese pañal, ¿qué cosa tiene? Normalmente No. tiene zonas de absorbibles, Sí. ¿verdad? ¿Ese me funcionará? Si las bacterias son súper chiquititas, ya se las absorbieron, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo llegar a utilizar? La otra parte de ese pañal, la parte plástica. Por eso lo volteé. Por eso lo Por eso lo voltean. voltean. Ajá. Se Sí, le sí, conoce sí. así, ¿no? Como a ver, darle vuelta al pañal para que puedan generar No, no, las sí, heces sí. ahí. Y luego esas heces en el pañal, en la parte plástica, lo pasan justamente a un Sí, sí. ¿Y tu muestra, Juan? Víctor, ¿y la muestra de Juan? ¿La muestra de quién? De Juan. La muestra de Juan. Sí, de Juan, Juan. te has hecho eso. Hoy día que nos den, ¿ya? Que nos pasen, a ver qué ha pasado. Vamos a ver, pues si no sé si que ya lo habrán votado hoy en la muestra de Juan. ¿Ok? Luego, miren, ¿qué hacemos? ¿Hacemos coloración Brown? ¿Quién me dice? Una vez que tenemos mi muestra de heces. ¿Es No. útil? No. ¿Cómo se llamaba la coloración que podíamos realizar? Ese es. Ese es. No, mira, ese. No, ese es agar. ¿Qué coloración utilizan? Azul, verde, metileno. Pero eso es ¿Cómo se como llamaba esa reacción prueba inflamatoria. positiva? Reacción inflamatoria. Por eso, pues de frente, desde la muestra de ese yo puedo hacer mi reacción inflamatoria. ¿Ok? Y luego hacer mi coprocultivo, miren. Y en el coprocultivo ya les mencioné varios agares que puedo utilizar, ¿no? Entre ellos estaba Sangre. agar sangre, Maconque, SS, recuerden para salmonella chilena, y el TCBS, ya lo voy a Ahora bien, Ay, ¿ok? ¿Y por qué el SS? Miren el SS ahí. Yo me acuerdo que nos trajeron imágenes, no, placas de SS, ¿no? ¿O no? De salmonella chilena. Sí, pero había un crecimiento, miren, así, negrito. No sé si se dieron cuenta. Esto es racismo. Crecimiento de color negrito indica producción de sulfuro de hidrógeno. ¿Okay? ¿Quién la produce? De las dos